Bienvenidos al DLRM número 2, el segundo capítulo de este nuevo ciclo de nuestro programa de la región al mundo, donde semana a semana analizamos grandes temas junto a expertos y protagonistas. En esta ocasión queremos hablar acerca de derechos humanos. ¿Vivimos una crisis de derechos humanos en nuestra región? Esa es una de las preguntas que tenemos para nuestros invitados esta jornada, a quienes desde ya paso a saludar. En primer lugar, a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la abogada chilena Antonia Urrejola, la primera abogada chilena en ocupar ese lugar. Presidenta, ¿cómo está? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, gracias a Javier también por la invitación. Y completa nuestro panel el abogado experto en derechos humanos con dilatada trayectoria internacional, Francisco Cox. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y un honor compartir panel con Antonio, imagino. Efectivamente, comencemos contigo, Francisco, antes de interrogar a Antonia, que está estrenándose en su cargo, así que tenemos muchas preguntas para ella. Hagámonos cargo, Francisco, también del título de este programa, ¿no? ¿Qué tan crítica es la situación de derechos humanos en nuestra región? Tenemos el recuerdo fresco del estallido social en Chile, las crisis políticas en Perú y Bolivia, situaciones que son tristemente presentes, como lo de Venezuela, el tren migratorio en Centroamérica. ¿Cómo estamos en América Latina, en una región que sabe de dictaduras, de violaciones masivas de los derechos humanos, pero que en democracia sigue presentando una deuda con la misma democracia y con los derechos humanos? Sí, yo creo que efectivamente la región no está pasando por un buen momento. Los casos más típicos son los que tú nombraste, pero creo que también, por ejemplo, creo que si mezclas las circunstancias de un mayor autoritarismo en la región con mayores violaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos, el panorama no es tan ¿cómo se llama?, auspicioso. Tienes, por ejemplo, la situación, nombraste como las más típicas, pero si tú ves la situación que se está empezando a recrudecer en Salvador, si ves un tema que Antonia sabe mucho más que yo, como es Nicaragua, o también situaciones de Honduras, o el propio México con 82.000 desaparecidos. Sí, el panorama no es muy alentador desde ese punto de vista para la región. Uh-huh. Luego la misma pregunta, Presidenta, ¿cómo lo observa desde la Comisión? ¿Cuál es el panorama aquí en la región en América Latina? Bueno, coincido con Pancho, efectivamente no es muy alentador el panorama, ya no era antes de la pandemia, ya la Comisión venía ya hace un par de años advirtiendo ciertos retrocesos en materia de derechos humanos, en institucionalidad de derechos humanos. Todo el tema también de los discursos de odio, estigmatización, había ya un panorama preocupante anteriormente dentro de los estados democráticos, pero con un retroceso en materia de la propia valoración de lo que son los derechos humanos y su importancia en las sociedades democráticas. Y obviamente que con la pandemia todo esto se ha hecho mucho más evidente y también se ha hecho mucho más evidente un tema fundamental de derechos humanos, que es la discriminación estructural, a partir de la cual se afectan un conjunto de otros derechos humanos. Y si Entonces ponemos coincido plenamente. precisamente, si ponemos precisamente la pandemia, ¿no? En este escenario, en escenario de crisis política, de crisis social, de crisis sanitaria, donde se tienen que tomar medidas de restricción de libertades, ¿hay en las acciones de los gobiernos y de los agentes del Estado en el marco de la pandemia algunas cuestiones que podríamos calificar de violaciones a los derechos humanos? Yo creo que sí. A ver, lo primero yo creo que es un tema que a veces cuesta explicar. Yo la otra vez di una entrevista y alguien me dijo que es obvio que hay que hacer confinamiento y medidas restrictivas y restringir el derecho de reunión, el derecho a circulación, y eso no está en duda. Y efectivamente la propia OMS ha sido una de las recomendaciones que ha hecho la OMS frente a la pandemia. El tema está que a partir de esa restricción de derechos, sí nosotros lo que hemos visto que muchos estados han tomado decisiones que han ido permaneciendo en el tiempo, que no se han evaluado, y esa evaluación tiene que ser producto de la finalidad de la restricción de derechos. La restricción de derechos en el contexto de la pandemia es para garantizar el derecho a la salud pública, el derecho a la salud de las personas, y eso se tiene que ir evaluando de acuerdo a la evidencia científica, la información que tiene que ser transparente, etc. Lo que hemos visto que se han ido permaneciendo en el tiempo estas restricciones y no necesariamente bajo una evaluación con evidencia científica, y ese es el tema fundamental respecto a la restricción de derechos. Nadie pone en duda la necesidad de restringir el derecho a la circulación o el derecho a reunión cuando estamos ante un contagio como el que estamos viviendo, nadie pone en duda eso. El tema es no aprovecharse de eso para otros fines que sean contrarios al sistema democrático. ¿Dónde ha visto precisamente esta situación en que las medidas se transforman en una oportunidad para ciertas acciones de determinados gobiernos?
han habido distintas situaciones específicas. Yo diría, por ejemplo, al comienzo, Pancho, en El Salvador el año pasado, precisamente por la pandemia, lo que se hizo fue separar a las personas contagiadas por COVID y se les llevaron unas casas fuera de las ciudades, en una verdadera reacción que era como tratamiento de leprosos, sin acceso a su familia. La gente estaba totalmente aislada, incluso con denuncias de falta de alimentación. El supuesto era, ¿cierto?, proteger a la salud de la población, pero al final el proteger la salud de la población no puede implicar violar los derechos, por ejemplo, en este caso, de los propios enfermos. El Salvador hubo una situación muy grave respecto de ese tema. Brasil, nosotros también hemos visto varias medidas, ¿cierto?, al revés, porque el tema de las restricciones en Brasil se ha cuestionado incluso la necesidad de restringir la circulación, precisamente estableciendo que es mucho más importante el derecho al trabajo, por decirlo, y la economía, que el derecho a la salud. Ha sido contrario. Entonces hemos visto por los dos lados, pero finalmente tiene que ver con regímenes autoritarios en que las decisiones no se toman en base a la evidencia científica, las decisiones no se toman para proteger a la población, sino por un conjunto de otras situaciones. Nicaragua lo mismo, en Nicaragua hubo una negación total de la pandemia. De hecho, cuando estaba la mitad de América Latina en confinamiento, la vicepresidenta llamó a unas marchas en las calles que se llamaba El amor en tiempos del COVID, un poco parafaseando a Gabriel García Márquez, y llamaba a la gente a salir. Entonces, en el fondo, no necesariamente hay restricciones a los derechos que puedan violar los derechos humanos, sino todo lo contrario, no se toman decisiones de parte del Ejecutivo tratando de proteger a la población, que es el fin que tienen los ejecutivos. Y ahí lo que entra en juego al final del día no son solo las decisiones del Ejecutivo, sino aquí donde más hemos visto la importancia del Estado de Derecho y la necesidad de tener contrapeso. Entonces hemos visto en varios países decisiones, por ejemplo, del Ejecutivo, pero que han sido luego dejadas sin efecto por el Poder Judicial, las Contralorías o las Defensorías del Pueblo, que también las han cuestionado. Entonces, yo entiendo que los estados ante una pandemia, los gobiernos, voy a hablar precisamente, ante una pandemia que es completamente novedosa, pueden equivocarse en las decisiones, pueden cometer errores, y ahí lo importante es tener contrapeso, y donde la mayor preocupación nuestra es sobre todo donde no hay contrapeso de parte de los poderes judiciales o legislativos, y en general los poderes independientes, y donde no existe un Estado de Derecho. Y ahí es donde hemos visto mayor vulneración a los derechos humanos al final del día. Usted lo mencionaba, el caso de Brasil se transforma lamentablemente en un triste ejemplo a nivel internacional del manejo de la pandemia y las implicancias negativas cuando se niegan los efectos, ¿no? Jair Bolsonaro es un activo negacionista de las implicaciones tanto sociales como sanitarias del COVID-19. ¿Cómo se relaciona la Comisión con un gobierno como el de Bolsonaro? Nosotros, nosotros nos relacionamos con todos los estados que quieran dialogar, y tengo que decir que sí, Brasil, más allá de los comunicados y los pronunciamientos que ha sacado la Comisión sobre las distintas situaciones que han habido en Brasil en los últimos años, sí tiene un diálogo permanente con el Estado de Brasil. El Estado de Brasil se presenta a las audiencias de la Comisión, el Estado de Brasil responde las solicitudes de información que nosotros hacemos, participa en las reuniones de trabajo sobre casos. Es un Estado que está siempre presente, y eso yo tengo que señalarlo y apreciarlo. No así otros estados, hay otros estados que no nos responden y simplemente no aparecen, y por lo tanto es muy difícil, bueno, no hay un diálogo. Entonces yo tengo que valorar, más allá de las situaciones graves de violación de los derechos humanos que pueden haber en varios países, sí tengo que valorar aquellos estados que sí están disponibles para el diálogo y se presentan en las audiencias, en las reuniones de trabajo, responden a las solicitudes de información. Brasil lo hace, y por lo tanto hay una relación permanente con Brasil, más allá de obviamente las críticas que hay cuando nos pronunciamos sobre determinadas situaciones, pero eso es parte del rol de la Comisión. Uh-huh. Francisco, ¿por qué se siguen violando los derechos humanos en democracia? Porque creo que las estructuras de poder siempre van a violar derechos humanos. Hay dinámicas, hay como se llama, violaciones que son casi estructurales. Por ejemplo, si vemos los derechos de las mujeres, es algo casi como estructural que es muy difícil de romper. Si vemos los derechos de minorías, también. Y si cruzamos, por ejemplo, ahora, o sea, sobre el tema de la pandemia, si cruzamos pandemia con xenofobia,
y estigmatización, estamos viendo que en la región muchas partes, ¿no es cierto?, siguen haciendo, ¿cómo se llama?, casi como que imputándole un mayor estigma justamente a los migrantes, que son personas que están más desconectadas de las redes de salud, más desconectadas de las redes sociales. Chile es un ejemplo lamentable. O sea, Chile en el caso de Venezuela, que como partícipe del Grupo de Lima celebra el informe que sacamos en la misión de determinación de hechos, se da vuelta al día siguiente y toma venezolanos y los expulsa de vuelta. ¿Y por qué lo mezclo con la pandemia? Porque utiliza las residencias sanitarias para poder notificar los decretos de expulsión. Es decir, hay casi como una especie de práctica y de dinámica en que a las personas se las tiene en residencia sanitaria y en ese contexto se les notifica las expulsiones y se les expulsa. Entonces, justamente un poco lo que decía Antonia, o sea, cuando tú tienes una dinámica de afectación de derechos, donde tienes a la persona captiva y más encima esa persona no tiene una red, por lo tanto no puede recurrir dentro de las 24 horas contra esa expulsión y la ejecutan, ¿no es cierto?, de esa forma tan programada, en el fondo lo que está haciendo es privar a esa gente de los derechos. Entonces, creo que eso es una explicación de por qué, y creo, y aquí yo creo que todos quienes creemos en los derechos humanos hemos fallado, es en que creo que nos quedamos mucho en el discurso de que esto está prohibido, o la Convención Americana dice esto está prohibido. Y la verdad que si vemos en el discurso popular, en el discurso incluso mayoritario, muchas veces los derechos humanos no son populares. Y ahí es donde yo creo que también hemos fallado de no convencer a la gente de la conveniencia de tener derechos fuertes, de tener derechos humanos y que se les respeten a las personas. Entonces, el populismo, o sea, el presidente de El Salvador fue elegido democráticamente, acaba de ganar una elección en el Congreso, pero por mayoría casi absoluta. Es decir, el pueblo, la mayoría, está apoyando al presidente de El Salvador, que es un personaje sumamente autoritario que no cree en los derechos humanos. Entonces, creo que ahí también nosotros, quienes creemos en los derechos humanos, tenemos que hacer un esfuerzo de volver a fundar, a fundamentar y acordarnos de por qué tuvimos los derechos humanos. Y no seguir predicándole a los convencidos y no solo, ¿no es cierto?, afirmar como que esto fuera una norma y que con eso se gana la discusión. Con eso no se gana la discusión. Con eso empieza la discusión. Y tenemos que ser capaces de convencer, porque de esa forma, porque te digo, yo creo que las democracias son casi como herramientas, no voy a ser un poco exagerado, pero son una herramienta para violar derechos humanos también. Si tú plebiscitas ahora en Chile lo de la pena de muerte, te puedo decir que la gran mayoría de la gente va a querer la pena, porque son efectistas con el caso de Tomasito, no sé quién, y si es que el día de mañana toman al no sé quién de Tomasito y se descubre que era inocente, entonces todos van a decir, pero mira, había que respetarle los derechos humanos a esta persona y no se los respetaron. Entonces, la esquizofrenia permanente de las personas es lo que te exige estar muy atento a fundamentar bien la razón de ser de los derechos humanos. Francisco, no sé si observas también el riesgo, ¿no?, de que el mismo término de derechos humanos o el respeto de los mismos se va jibarizando, se diluye, se va manoseando también según las circunstancias. Hace poquito leímos al embajador chino que decía que no hay un estándar de violaciones a los derechos humanos para todos los países. ¿Cuáles son los riesgos también de entrar en esa disputa discursiva y nos perdemos precisamente de la razón histórica que persiguen justamente todo el andamiaje internacional para el respeto de los derechos humanos? Mira, lo que es súper interesante, y alguna vez también lo discutí con Paulina Astroza en alguna de sus videos, es que esta como carta del relativismo cultural de los derechos humanos, siempre lo enarbolan los poderosos, los que están en el poder. Cuando tú bajas, sales de esa estructura y hablas con la gente común y corriente y le explicas ¿en qué consiste el derecho humano? ¿En qué consisten estos derechos humanos? Y entras en un diálogo, la gente generalmente te dice, pero si yo creo lo mismo. A mí me ha tocado en África. O sea, en África cuando te dicen, no, es que es una sociedad mucho más colectivista. Sí, es mucho más colectivista. Pero nadie quiere que le desaparezcan a su hijo, nadie quiere que torturen a su hijo, nadie quiere que lo secuestren para que se convierta en militar.
y vienen estos como argumentos, no, es que esto es europeizante. No, esto es bastante universal si es que usted le pregunta a las personas afectadas. Claro, si usted está en el poder, claro, se puede inventar filosofía toda nueva para justificar de por qué usted tiene que estar en el poder. Ujú. Francisco, tú has tenido oportunidad de litigar en la Corte Penal Internacional, precisamente te tocó defender a víctimas de la guerrilla en Uganda, has investigado el caso de los 43 de Ayotzinapa, teniendo en cuenta ese recorrido internacional, ¿no? Y la variedad de circunstancias que te ha tocado enfrentar, ¿cuáles siguen siendo los grupos más vulnerables a lo largo del mundo en cuanto a violaciones a los derechos humanos? Yo te diría que depende un poco de cada país, pero lamentablemente hay categorías que se repiten siempre. Las mujeres, los pueblos originarios, los marginados, la gente que no tiene acceso al poder económico, América Latina, y yo te diría que todo en general, o sea, donde tú ves pobreza, ves gente que va a ser muy posiblemente víctima de alguna violación de derechos humanos. Entonces, lamentablemente, son los mismos y las mismas de siempre. Ujú. Entonces, hemos avanzado poco. Sí, la misma Pero hemos pregunta se la avanzado, dejo. ¿eh? Yo no Sí. soy de los pesimistas. Hemos avanzado. Yo soy de los optimistas y yo sigo prefiriendo nacer en este siglo que antes. O sea, solo para clarificar. Hemos hecho el punto, le consulto lo mismo también a la presidenta, ¿no? En América Latina, los grupos más vulnerables son precisamente los que uno se puede imaginar, pero también hay grupos emergentes, ¿no? De los que hacerse cargo. ¿Cuál es la situación precisamente si lo miramos ya no en términos de estados, ¿no? Sino en términos de personas, ¿no? ¿Quiénes están más afectos a verse vulnerados en sus derechos humanos? Yo creo que los mismos que señaló Pancho, o sea, yo creo que en general, por ejemplo, en la comisión, cuando tú conoces casos específicos en el sistema de peticiones y casos de acceso a la justicia, falta el debido proceso, por ejemplo, que uno ve escándalo, es muy raro que la falta del debido proceso la víctima sea alguien poderosa. Generalmente se repite la estructura o son mujeres indígenas o afrodescendientes, pobres, LGBTI, en general los excluidos. Y eso es lo más común y para qué decir, donde se concentra todo eso en las personas privadas de libertad, donde tú ves con mayor brutalidad esta discriminación a los más excluidos. Y eso es la gran mayoría, no todos, porque en las dictaduras, por ejemplo, obviamente también hubo víctimas que eran por persecución política y ahí tú tienes gente de distinto color, de distinta raza, de distinta ascendencia, etcétera, y tienes gente rica y gente pobre porque ahí había una persecución ideológica. Pero si no, en general la discriminación y sobre todo las democracias, el tema de la discriminación estructural, que es una base de América Latina y sigue siendo la base, y esa discriminación estructural es la que finalmente es el contexto en el cual ocurren todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces son más o menos los mismos grupos que señala Pancho y las personas LGBTI, las mujeres y afrodescendientes. Presidenta, bueno, tenemos una salvedad, usted nos indicó fuera de cámara y también lo hemos escuchado en diversas entrevistas estas últimas semanas de que el cargo que ocupa le impone restricciones a la hora de hablar de Chile. Dicho eso, yo también tengo una pregunta, usted me dirá cuánto puede indicar o no, ahí también lo dejamos en lo que es posible, pero la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto del estallido social en 2019 se refirió a violaciones graves y masivas a los derechos humanos en nuestro país. Tomando ese punto de partida, todo lo que hemos venido conociendo de ahí en adelante, los abusos de los agentes policiales, también las cuestiones que se mantienen en la arena judicial. ¿Cómo está Chile en materia de derechos humanos? ¿Pasamos la prueba o no? ¿Estamos reprobando probablemente teniendo en cuenta ese antecedente? ¿Qué, usted me dirá qué es lo que puede indicar o no? Sí, no, la verdad es que nosotros tenemos una norma reglamentaria que prohíbe a los y las comisionadas, no es por ser presidenta, es por ser comisionada. Yo no puedo referirme a la situación de derechos humanos en Chile, ni menos a los casos, y efectivamente la situación del último año, 2 años en Chile, eventualmente también pueden llegar casos ante la comisión. Entonces yo no puedo pronunciarme sobre eso. La comisión sí se ha pronunciado a través de los comunicados de prensa, los tweets, en las audiencias, hubo ayer o hoy día, no recuerdo, una audiencia sobre Chile, pero en la cual yo no participo. Y yo no participo, no solo que no me pueda pronunciar públicamente, yo creo que es importante decirlo, yo no participo internamente en ninguna decisión que tenga que ver con Chile. Si nosotros tenemos una reunión del Pleno y estamos viendo una situación de Chile, yo me tengo que retirar. Así como el mexicano, si estamos viendo México, se tiene que retirar.
Y yo a veces me entero por gente en Chile de alguna decisión de la comisión que yo no tenía idea. Me entero porque me mandan un tuit o un comunicado o algo que salió en el diario. Efectivamente hay un muro ahí, entonces lamentablemente no puedo referirme a cómo la comisión está viendo Chile. Yo creo que Pancho sí puede hablar con toda la libertad del mundo, pero yo no. Le vamos a pasar la pelota a Francisco, pero antes le consulto, ¿no? Porque se genera tensión entre la comisión y los estados cuando precisamente la comisión le llama la atención de esta forma, no solamente el caso chileno, como ha sucedido con otros países, y acusa violaciones a los derechos humanos. ¿Se generan tensiones o son cuestiones que uno imagina? No, se generan muchas tensiones. Algunas son privadas, en el ámbito de lo privado, y otras son en el ámbito de lo público. Efectivamente, hemos tenido, por ejemplo, te puedo poner algunos ejemplos. Yo soy relatora de Ecuador y fui justo después del estallido en Ecuador, me tocó visitar Ecuador por 3 días, nosotros sacamos un comunicado de prensa, fue una visita de trabajo, no fue una visita in loco como la que hizo la comisión acá, que vino el pleno. En este caso fuimos tres comisionados justo después del estallido, y hicimos un comunicado de prensa, no fue un informe país, y por ejemplo hubo una atención pública, el canciller hizo un pronunciamiento público de que éramos sesgados, o sea, las acusaciones son bien permanentes de los sesgos, ahí pongo un ejemplo concreto, y después hubo reuniones privadas para tratar de limar ciertas asperezas, porque a nosotros también nos importa poder continuar con el diálogo con los estados. Nicaragua es otro ejemplo, ahí, bueno, nos echaron, nos expulsaron de Nicaragua, nosotros teníamos un equipo trabajando permanente en Nicaragua y nos expulsaron, y ahí el propio presidente Ortega se refirió con nombre y apellido a mi persona y al secretario ejecutivo de la comisión. Ahora yo soy relatora de Colombia y también han habido tensiones entre la comisión y el Estado colombiano, tensiones públicas con entrevista al director de la Agencia de Defensa del Estado, que es el que lleva los casos ante la comisión, señalando que nosotros tenemos un sesgo, que no somos imparciales, y recientemente un caso ante la Corte Interamericana, Colombia recusó a todos los jueces, salvo a uno de la comisión, de la Corte, perdón, por haber sido parciales al interrogar a una de las víctimas. La Corte rechazó la recusación y siguió el caso, pero efectivamente esa atención también fue pública. Y es un tema complejo porque como comisión nosotros somos un órgano internacional que si bien tenemos autonomía, somos un órgano de la OEA con autonomía, pero somos un órgano de la OEA, son los propios estados los que crearon la comisión. Los estados el día de mañana, si quieren cerrar la comisión, la podrán cerrar y podrá gritar todo el continente, podrá gritar, pero finalmente son los estados los que crearon la comisión. Y nosotros, en nuestro mandato obviamente es denunciar las violaciones de los derechos humanos, es monitorear la situación de los derechos humanos, pero también tenemos un mandato de cooperación técnica, y ahí está un poco el tema que hablaba también Francisco sobre las violaciones a los derechos humanos en democracia, que no es solo un tema de quienes tienen el poder en las manos, también es un tema de la ciudadanía y la necesidad también de generar conciencia en la ciudadanía respecto del valor de los derechos humanos. No es solo un tema de los poderosos, lamentablemente, y ahí también es algo que la Comisión tiene que trabajar. Pero la Comisión, su rol fundamental no es solo denunciar, sino también apoyar para la prevención de las violaciones a los derechos humanos al interior del Estado. ¿Y cómo se puede hacer eso? En un diálogo con los Estados, mejorando la institucionalidad de derechos humanos al interior de los países, y eso a través de la cooperación técnica. Si nosotros entramos en una guerra permanente con los Estados nos cierran las puertas, pueden hacerlo, porque nosotros para ir a un país necesitamos la autorización del Estado, y pueden hacerlo. Entonces también son equilibrios complejos que la Comisión tiene que estar siempre midiendo. Ahora, al final del día, nuestro mandato fundamental, ¿cierto?, lo que nos guía es la centralidad de las víctimas, y cuando hay que denunciar un Estado, lo tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, con información fidedigna y dentro del mandato que tiene la Comisión, y no hacer otras cosas. Uno muchas veces tiene ganas de hacer un conjunto de cosas que no podemos hacerlo aunque quisiéramos, o pronunciarnos sobre determinados temas que todavía no corresponde a la Comisión pronunciarse, y todo eso hay que ir midiéndolo, y por eso a veces la gente es crítica también de la Comisión, de que no aparece lo suficiente, que no hizo esto, no hizo lo otro, y yo lo entiendo, pero también la Comisión tiene que actuar dentro del mandato, porque ahí está la fortaleza de nuestro trabajo. ¿La va a apoyar el gobierno para mantener su presencia en la comisión?
Sí, ahora ya estoy perdida con los tiempos. La semana pasada, efectivamente ellos tienen que mandar un oficio a la OEA y mandaron un oficio apoyando mi reelección. Pero también hay una candidata a la Corte, así que tampoco es fácil. Chile lo ha hecho una vez antes, pero claro, no es fácil de tener una candidata ante la Comisión y otra candidata ante la Corte, porque son los mismos estados que están votando por distintos candidatos. Es complejo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Francisco, bueno, la presidenta te entrega también la oportunidad de referirte a la situación en Chile y, digámoslo, una de las hipótesis que se instala post estallido social es la posibilidad de que el mismo presidente de Chile sea objeto de una investigación internacional a causa de las violaciones a los derechos humanos que se constatan a través de distintos organismos, ¿no? En tu experiencia, en tu recorrido que te ha llevado también a investigar acciones de gobiernos, ¿ves esa posibilidad? A ver, yo creo que hay 5 informes que dicen claramente que hubo violaciones graves durante el estallido y que el comportamiento de Carabineros fue contrario a los estándares internacionales, que fue incluso contrario a sus propios protocolos. Y aquí es donde la gente no le gusta lo que yo digo, pero yo no veo ninguna posibilidad que al presidente Piñera termine siendo juzgado en la Corte Penal Internacional. No, no hay ninguna examen preliminar abierto. Esto de que sale gente a opinar diciendo que van a presentar una querella, no existe esa instancia. Eso es alguien tendría que referir el caso y si no, la propia fiscalía de mutuo propio iniciar una investigación. En mi opinión, con la información que yo tengo hasta el momento, me parece que desde el punto de vista del principio de complementariedad, es decir, que la Corte solo puede intervenir si es que el Estado no tiene la voluntad o no puede investigar los casos. Lo que estamos viendo es que hay casos abiertos, puede ser que haya problemas de prueba, puede ser que haya problemas de la cantidad de casos o denuncias presentadas versus formalizados, pero claramente, a diferencia, por ejemplo, de Uganda, se refiere el caso por el propio gobierno, o de Kenia, donde es la propia Corte, la propia Fiscalía la que dice no hay condiciones para que se investigue por el propio gobierno, que después incluso se cae ese caso. Me parece que no va a terminar, o sea, que no hay ninguna posibilidad. No hay desde ese punto de vista una posibilidad de que el caso contra o que la situación de Chile durante el estallido sea vista por la Corte Penal Internacional. Y eso molesta a quien le moleste, pero la verdad es que eso no significa que no pueda haber una propia denuncia ante la Comisión, eventualmente una denuncia y demanda y condena de la Corte Interamericana. Me parece que eso puede ser perfectamente factible si es que, ¿no es cierto?, agotados los recursos internos, se ve que hubo violaciones al debido proceso, que no se dio un recurso. O sea, hay muchos pasos antes de ver esa situación. Esto no quita precisamente lo que ya conocemos, ¿no? Que hubo violaciones graves, reiteradas, y que eso también da Es cuenta que, de un actuar policial que uno puede ver que se ha repetido en el último tiempo. eso es algo que a mí me sorprende y es algo que es bastante frecuente, creo yo, en el movimiento de derechos humanos. Que justamente como hemos, y esto reconozco que en esto soy bastante conservador yo, y que hay mucha gente mucho más progresista, pero como hemos ampliado tanto el concepto de derecho humano, ya casi como que decir, oiga, en Chile hubo violaciones graves de derechos humanos. Es como que, no es suficiente. Necesito que sean crímenes de lesa humanidad. Eh, Porque en el fondo se va aumentando casi como la necesidad de mayor, ¿cómo se llama? Soundbites, o sea, casi como de que ya no, es que violación, o sea, por lo menos en mi época, cuando yo empecé, que alguien como la Comisión Interamericana, que alguien como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, o alguien que de Human Rights Watch, o alguien como Amnistía dijera, este país está cometiendo violaciones graves de derechos humanos, era algo que sí tenía mucha fuerza y mucha contenido de estigmatización, de avergonzamiento o de vergüenza hacia las autoridades de un Estado. Y aquí como que en el fondo, no, porque eso como que no es suficiente. No, es que además son crímenes de lesa humanidad.
Bueno, se podrá discutir. Yo con la evidencia que veo, no sé, sinceramente, si es que alguien podría decir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en ese contexto. No tengo duda que hay violaciones graves a los derechos humanos en ese periodo, y que para hacer esa segunda calificación hay que tener toda la evidencia disponible y ver si es que efectivamente hubo instrucciones. Ojo que, por lo menos bajo el Estatuto de Roma, la necesidad de una política de Estado es un requisito de contexto fundamental, que según ¿cómo se llaman? Los elementos de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, la mera inacción no es suficiente para acreditar la política, para convertirla, perdón, en un ataque contra la población civil. Entonces, son elementos que habrá que ver si es que están o no están. Desde mi punto de vista se ve que ese aspecto de que sea una política de Estado puede ser lo que en el fondo uno diga, mire, sabe que llega hasta cierto nivel. Puede ser que efectivamente llegue hasta algunas autoridades de carabineros. Ahí se podría quizás estructurar. Distinto si Para llegara poder, a Interior y a la presidencia. o sea, para pasar a ese punto, tú tendrías que acreditar que es esta política, o sea, que estos actos, esta serie de actos, ejecutan o promueven una política de Estado. ¿De quién es esa política de Estado? Entonces tú tendrías que acreditar que efectivamente hay una política desde Interior o, ¿no es cierto?, diciendo, mire, sabe que usted tomó conocimiento de las violaciones y no hizo nada, no sancionó, no persiguió. Por eso yo también dije, si es que se siguen acumulando los casos y no hay sanciones, incluso administrativas, de parte de Interior o derivaciones, no sé, hacia justicia, sí, se puede generar, pero por responsabilidad del comandante ante la omisión de no sancionar o prevenir esos delitos. Pero insisto, siempre vas a necesitar acreditar que el ataque a la población es producto de una política, primero que es sistemática, segundo que es masiva, una de las dos. En Chile más encima cuando tipifican hacen casi equiparable sistemática con masiva. Y tercero, ¿no es cierto?, que en el fondo no actuaste pudiendo actuar, no sancionaste pudiendo sancionar. Entonces, creo que hay muchos elementos que no, insisto, no conozco el detalle de cada una de las carpetas, no conozco el detalle, simplemente la información de prensa y pública, creo que es un baremo muy alto y muy difícil de satisfacer. Porque esto es responsabilidad individual, ese es el tema que a veces perdón que me extienda, pero hay veces que se olvidan. La Corte Penal Internacional no juzga a Chile, juzga a personas, individuos. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana es la que ve la responsabilidad del Estado. Y no estoy diciendo que sea necesariamente más fácil, pero es una investigación totalmente distinta. Cuando tú quieres responsabilizar a individuos, que cuando tú quieres decir, ¿sabe qué? Órganos del Estado cometieron violación de los derechos humanos y los remedios internos no fueron suficientes para sancionar, prevenir y permitir el ejercicio de esos derechos. Pero por eso digo, son cosas totalmente distintas y las investigaciones son distintas y la evidencia es distinta. Entonces cuando mezclan los conceptos es cuando yo digo, bueno, claramente quienes están hablando no tienen idea de cómo funciona la Corte Penal Internacional. Perfecto. Francisco Cox, te quiero agradecer por sumarte a esta conversación, por participar en el segundo capítulo de nuestro programa. Muchas gracias. Y también, como no, a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Urrejola, por su tiempo, por la disposición aquí en De la Región al Mundo. No, gracias a usted, lo felicito por el programa. Yo creo que lo que señalaba hace un rato atrás, Pancho, el tema de empezar desde el origen de los derechos humanos, estos programas son muy necesarios precisamente para hacer, no quiero sonar petulante, pero también hay que hacer pedagogía sobre qué son los derechos humanos y la distinción entre graves violaciones, crímenes de lesa humanidad, el rol de la Comisión, de la Corte, el rol de la Corte Penal Internacional. Son temas que están en el debate permanente y yo creo que es muy importante programas como este para ir generando conciencia y también entendiendo la complejidad de los temas. Así que muchas gracias. Nos quedamos con eso entonces y muchas gracias a ustedes por vernos semana a semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse para que no se pierda de ninguna de nuestras entrevistas. Que estén muy bien. Hasta pronto. Perdona, Gracias. una sola cosa, Javier. ¿Sí? Ojalá que tengamos 2 miembros en el sistema, porque antes fueron 2 miembros. Sí. Entonces sería bonito que fueran 2 miembros.
Vale, ojalá. Vamos a ver. ¿De qué depende eso, Antonia? Votan los estados, los 35 estados. Entonces, no es fácil, no es fácil, sobre todo cuando uno va a la reelección, en el caso mío, que algunos no me quieren mucho, pero bueno, veremos cómo va la cosa. Bueno, difícil, pero no Sí, imposible. Vamos a ver. exactamente. Que estén muy bien. Gracias. Que estén muy bien ambos. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias, chao. Gracias. Chao.